Es posible que la historia, esa maestra implacable, guarde secretos tan oscuros que décadas después regresen para cobrar una deuda de sangre. ¿Puede un pacto forjado en el fragor de la desesperación en el México postrevolucionario extender sus garras hasta alcanzar a generaciones enteras sin importar cuán inocentes sean? En las áridas llanuras de Jalisco, México, donde el tiempo parece detenerse bajo un sol inclemente, existe una historia silenciada, casi olvidada por los registros oficiales, pero que murmura en el viento que sopla a través de los muros de una antigua hacienda. Es la historia de los Ramírez. La noche del 2 de noviembre de 1985, el Día de Muertos, una fecha de recuerdo y celebración, se transformó para la familia Ramírez en el epílogo de una tragedia inexplicable. Lo que comenzó como una cena tradicional, con altares y ofrendas a los ancestros, culminó en una masacre que desafió toda lógica humana. Este no fue un crimen común. No hubo ladrones ni asesinos externos. Los cuerpos fueron hallados a la mañana siguiente, con rostros que reflejaban un horror tan puro que no encajaba con ninguna explicación mundana. La casa, la hacienda Ramírez, estaba sellada desde dentro, un sepulcro de piedra que guardaba un secreto inarticulado. Fue el equipo de El Terror Escondido, una unidad de investigación dedicada a desentrañar los hilos invisibles de lo inexplicable, quienes se atrevieron a mirar más allá de la fría letra del informe policial. Armados con la meticulosidad académica y un profundo respeto por la memoria, se embarcaron en un viaje al corazón del México profundo, a una verdad que, para ser comprendida, exigía bucear en las aguas turbias de una herencia histórica y una maldición ancestral, porque los Ramírez, a pesar de su aparente normalidad, eran los últimos eslabones de una estirpe encadenada a un evento atroz, un pacto sellado en la época turbulenta de la Guerra Cristera. Su fortuna y supervivencia, se decía, fueron compradas con un sacrificio inconfesable, una promesa rota a entidades más antiguas que la fe misma, una deuda que generación tras generación había pesado sobre ellos como una sombra, esperando el momento de ser cobrada. Lo que ocurrió esa noche del Día de Muertos en 1985 en la hacienda Ramírez no fue una simple tragedia. Fue la brutal consumación de una deuda antigua, un secreto macabro ligado a la inestabilidad postrevolucionaria de México, que resurgió para reclamar su inexorable precio en sangre. ¿Qué sucede cuando los muertos de un pasado violento exigen una ofrenda en el día de sus propios muertos? ¿Y cuánto tiempo puede una familia huir de la deuda que la historia les impuso? El misterio de la Casa Ramírez, con sus ecos de horror primario y la inexplicable ausencia de un intruso externo, desafiaba la lógica de la criminalidad común. Las autoridades, limitadas por la evidencia material y la falta de precedentes, optaron por el silencio de los archivos. Pero para el equipo de El Terror Escondido, ese silencio no era un punto final, sino un llamado, una provocación. Su misión no era documentar lo inexplicable, sino buscar la verdad detrás de lo que la ciencia oficial se negaba a comprender. Fue esa obstinada búsqueda la que los condujo hasta el doctor Ernesto Montoya, la mente más aguda y escéptica en el campo de las anomalías socioculturales de México. El doctor Ernesto Montoya no era un charlatán que perseguía espectros, ni un folclorista romántico embelesado por los mitos. Era un pragmático, un historiador de formación rigurosa y un sociólogo con una mente tan afilada como un bisturí. Su reputación se había forjado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde sus trabajos sobre el sincretismo cultural, las revueltas campesinas y las raíces históricas de las creencias populares eran de lectura obligatoria y a menudo generaban controversia. Para Montoya, el horror verdadero no residía en lo sobrenatural, en entes incorpóreos o pactos diabólicos, sino en los abismos de la psique humana y en los ecos distorsionados de una historia mal digerida o deliberadamente oculta. Se acercaba a cada caso con una desconfianza innata hacia lo místico, convencido de que toda aparente anomalía tenía una explicación anclada en la realidad.
por más brutal o retorcida que ésta pudiera ser. Era un deconstructor de leyendas, un analista de la desgracia humana en su estado más puro. Su metodología era casi forense, una disciplina que había perfeccionado a lo largo de décadas de investigación sobre eventos traumáticos en el tejido social latinoamericano. Antes de emitir una sola hipótesis, Montoya exigía la compilación exhaustiva de datos, registros civiles y eclesiásticos que se remontaran siglos atrás, mapas catastrales detallados, archivos periodísticos locales y nacionales, testimonios de primera mano verificados, estudios demográficos de la región, análisis climatológicos de la época e incluso patrones geológicos del terreno. No se conformaba con los reportes oficiales ni con las versiones simplificadas. Iba más allá, buscando las grietas en el relato aceptado, las inconsistencias que otros pasaban por alto o atribuían fácilmente a lo paranormal. Para él, la verdad no se revelaba en un destello de iluminación, sino a través de la minuciosa acumulación de fragmentos, como un arqueólogo desenterrando los huesos de un pasado sepultado. Pieza por pieza, capa por capa, la historia de México, con su turbulenta danza de revoluciones, contrarrevoluciones, levantamientos agrarios y conflictos religiosos como la Guerra Cristera, era su principal laboratorio. Había desentrañado misterios que iban desde las motivaciones ocultas de las revueltas agrarias del Porfiriato, pasando por los crímenes pasionales en barrios olvidados de la capital, hasta las secuelas psicológicas de la represión política en comunidades rurales. Siempre buscaba el hilo conductor que conectaba los eventos con las raíces profundas de la cultura, la sociología y la economía de un pueblo. Para Montoya, un evento como la masacre de los Ramírez, por más aberrante que pareciera, no era un fenómeno aislado, sino la culminación de un proceso, la explosión de tensiones acumuladas. El caso Ramírez, con su aparente inexplicabilidad y su halo de tragedia griega, representaba un desafío que no podía ignorar. Las vagas referencias a una maldición ancestral o a la intervención de fuerzas ocultas eran para él síntomas de una historia no contada, de un trauma social que pugnaba por manifestarse. No creía en demonios, ni en pactos con entidades de ultratumba, pero sí en la fuerza persistente de los mitos, en la forma en que el dolor, la injusticia y los pactos rotos podían cristalizarse en leyendas, cobrando una vida propia a través de generaciones, alterando la percepción de la realidad. Su escepticismo no era una barrera para la comprensión, sino una herramienta para desechar lo superfluo, para despojar el evento de su velo místico y llegar al núcleo de la verdad. Si los Ramírez habían sido víctimas de algo, sería de un horror humano, de una deuda tangible y olvidada, no de una fantasía impalpable. Montoya entendía la riqueza y complejidad del folclore mexicano, la permeabilidad casi inherente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, especialmente arraigada en festividades sagradas como el Día de Muertos. Sin embargo, su profundo respeto por la tradición no se traducía en credulidad ciega. Para él, las narraciones populares eran valiosas ventanas a la psicología colectiva, a los miedos y esperanzas atávicos de un pueblo, pero no verdades literales. Cada relato debía ser descompuesto, sus metáforas descifradas, para hallar el sustrato histórico, sociológico o incluso psicológico que lo había originado. La tragedia de los Ramírez, ocurrida precisamente en una noche tan cargada de simbolismo, no era una coincidencia trivial para Montoya, sino una pista crucial. Una sincronía que hablaba de un patrón subyacente, de un eco que se amplificaba en el inconsciente colectivo, en el imaginario popular, hasta manifestarse con una violencia devastadora. En el laboratorio de su mente, el doctor Montoya ya estaba armando un rompecabezas cuyas piezas iniciales eran solo el horror grabado en los rostros de las víctimas, el silencio ensordecedor de una casa sellada y los murmullos de una maldición ancestral. No buscaría fantasmas ni espectros, sino huellas de eventos históricos, de decisiones humanas, de conflictos sociales y económicos que quizás habían sido enterrados bajo el manto del tiempo y el olvido oficial,
esperando el momento propicio para emerger y cobrar su precio. La creencia popular en maldiciones ancestrales no era para él una superstición vana, sino un grito mudo de una deuda no saldada. Un recordatorio de que algunas injusticias perduran más allá de la memoria inmediata, tejiendo su fatal destino en el tapiz de las generaciones. Su objetivo no era alimentar el misterio con más especulaciones, sino desmantelarlo, pieza por pieza, hasta que la cruel realidad se alzara, innegable y desprovista de todo velo sobrenatural. El viaje a la hacienda Ramírez fue, por sí mismo, un presagio. Horas interminables cortando las áridas llanuras de Jalisco, bajo un sol implacable que cocinaba el aire y empañaba el horizonte, por un camino de tierra que parecía llevarnos a ninguna parte, solo al olvido. Con cada kilómetro, la civilización se desvanecía, reemplazada por el silencio sepulcral de la tierra, roto solo por el chirrido incesante de las cigarras y el distante lamento de la soledad. Era un viaje hacia el corazón de un misterio, donde el tiempo parecía haberse detenido, y la modernidad era solo un espejismo en la distancia. Cuando la hacienda finalmente se materializó en el horizonte, no fue un alivio, sino una confirmación. Se alzaba solitaria y maciza, como una cicatriz en el rostro de la tierra. Sus muros de adobe y piedra caliza, descoloridos y agrietados por décadas de sol y abandono, parecían absorber la poca luz que quedaba, proyectando una sombra ominosa mucho antes de que el crepúsculo se cerniera. No era una edificación que inspirara respeto, sino una que exigía una quietud reverencial, la misma que se guarda frente a un sepulcro abierto. El viento, al colarse por los postigos vencidos y las rendijas de las ventanas tapiadas, no soplaba, sino que parecía exhalar un suspiro fúnebre, cargado con el polvo de generaciones y el eco silente de un horror incomprensible. La sensación al descender del vehículo fue inmediata y opresiva. El aire no solo olía a polvo y a la tierra seca de Jalisco, sino a algo más denso, algo que la mente racional se negaba a identificar. Era un aroma rancio, una mezcla de humedad estancada, madera carcomida y quizás el tenue rastro de una presencia que se había negado a disiparse. El silencio era casi físico, un manto pesado que ahogaba cualquier otro sonido, haciendo que los propios latidos del corazón resonaran como tambores en la lejanía. La casa Ramírez, desde el primer instante, no se sentía como una construcción abandonada, sino como un organismo vivo que guardaba un aliento helado en sus entrañas. El equipo del terror escondido, acostumbrado a la crudeza de la muerte y a la desolación de los escenarios de tragedias pasadas, sintió el escalofrío. El profesor, con su habitual sobriedad, fue el primero en acercarse a la fachada principal. Sus ojos, acostumbrados a leer entre las líneas de la historia y el subtexto de las ruinas, se posaron en cada detalle. El portón de madera maciza, corroído por la intemperie, pero inexplicablemente intacto, como si los años hubieran pasado sin atreverse a forzar su entrada. Las ventanas, algunas con las vidrieras rotas, otras cubiertas con tablas desvencijadas, todas ellas ventanas que no daban al exterior, sino que parecían mirar hacia un vacío interior. La falta de signos de violencia externa en el exterior de la casa era, de por sí, un testimonio perturbador. No había puertas forzadas, ni ventanas rotas desde afuera. Nada que sugiriera la irrupción violenta de un intruso. La escena, tal como la encontraron las autoridades en 1985, se mantenía casi virginal en su horror. El equipo rodeó la propiedad, buscando alguna anomalía que la investigación inicial pudiera haber pasado por alto. La extensión de la hacienda era vasta. Sus corrales y anexos de piedra, vacíos y desolados, se extendían bajo el sol poniente, que ahora teñía el horizonte de tonos rojizos y morados. Cada paso levantaba nubes de polvo, un polvo antiguo que parecía tener memoria. Las huellas del tiempo eran evidentes en cada rincón, pero las huellas del horror eran más sutiles, grabadas en el ambiente, en la quietud antinatural que impregnaba el lugar.
No había vida, ni siquiera el aleteo de un pájaro o el zumbido de un insecto. Solo el gemido constante del viento que se colaba por las grietas. Un sonido que muchos jurarían ser un lamento. Al acercarse a la entrada principal, la sensación de opresión se intensificó. La cerradura del portón, vieja y oxidada, estaba rota, pero no de una forma que sugiriera fuerza bruta, sino más bien por el paso del tiempo y la negligencia. El profesor hizo una señal al equipo para que se detuvieran. Había algo en el umbral que le llamó la atención, un detalle minúsculo, casi invisible, si no se le buscaba con la mirada de un arqueólogo forense. Una serie de pequeños surcos, apenas perceptibles, como si algo hubiera sido arrastrado desde el interior hacia el exterior, o viceversa, pero de una manera que no dejaba una marca clara. Era una anomalía que no encajaba con la descripción de una casa sellada. La entrada al interior de la hacienda Ramírez no fue una simple apertura de puertas, sino la transgresión de un umbral temporal. El aire en el interior era pesado y frío, a pesar del calor exterior. La oscuridad era casi total, apenas mitigada por los escasos rayos de sol que se colaban por las rendijas de las ventanas tapiadas. El polvo, en suspensión, danzaba en esos hilos de luz, creando la ilusión de un velo que cubría la escena. El silencio se hizo aún más profundo, solo roto por el crujido de las pisadas del equipo sobre la madera vieja y los escombros acumulados. El primer espacio al que accedieron fue el patio central, techado y ahora cubierto por los restos de lo que un día fue un jardín. El olor a putrefacción era inconfundible, aunque atenuado por el tiempo. No era el olor de cuerpos frescos, sino el de la materia orgánica descompuesta, el de la de vegetación muerta y quizás el eco de algo más. La luz era escasa, revelando las siluetas de muebles cubiertos por sábanas como fantasmas petrificados, y el contorno de lo que parecieron ser antiguos utensilios agrícolas arrumbados en las esquinas. La casa no había sido saqueada, ni alterada desde la partida de las autoridades. Se había conservado como una cápsula del tiempo, un relicario de la tragedia. El profesor Almeida, cuyo nombre resonaría más tarde. Debajo, apenas perceptible bajo una gruesa capa de polvo, algo parecía haberse secado y adherido a la pared. Una mancha oscura y rojiza, casi negra, que el tiempo no había podido borrar por completo. No era grande, pero su forma irregular y su posición, justo a la altura de lo que sería el torso de una persona, envió un escalofrío por la espalda de los presentes. No había duda. Aquello era sangre, seca y antigua, pero inconfundible. La inmersión en la escena del crimen había comenzado, y con ella la certeza de que este caso superaba con creces la brutalidad de un simple acto humano. El primer contacto con el horror había sido establecido, y la casa misma, con su atmósfera enrarecida y sus ecos silentes, se erigía como el primer testigo. El informe inicial de la policía de Jalisco era, por sí solo, un estudio en contradicción. Ningún signo de allanamiento. Las puertas y ventanas de la hacienda Ramírez, todas cerradas por dentro, sugerían que el horror que se desató esa noche del 2 de noviembre de 1985 no vino de fuera, sino de algo que ya existía, anidado en las profundidades de sus muros, o quizás en la sangre misma de la familia. La ausencia de un intruso evidente transformaba el escenario de un crimen común en un enigma impenetrable. Una ecuación sin variables conocidas que desafiaba cualquier protocolo forense. Era un cuadro de muerte colectiva sin un asesino visible. Una tragedia sellada desde el interior que susurraba secretos inconfesables. Un misterio que se negaba a ser catalogado. Las descripciones forenses resultaban todavía más perturbadoras. Los cuerpos, diseminados por el gran comedor y la sala contigua, no presentaban heridas visibles o rastros de lucha. No había forcejeo ni golpes, ni marcas de ataduras. La masacre, si es que podía llamarse así, no fue una lucha por la supervivencia, sino una rendición. Una capitulación absoluta ante algo que no dejaba huellas físicas, pero devastaba el alma. Sus rostros eran un lienzo de terror absoluto,
ojos desorbitados fijos en un punto invisible, bocas abiertas en gritos silentes que ninguna autopsia podría registrar, y músculos contraídos por una agonía que escapaba a toda taxonomía forense. Parecían haber muerto de miedo, de un terror tan puro y abrumador que el corazón, incapaz de procesar semejante voltaje de horror, simplemente se detuvo. Los pulmones colapsados por el último aliento de pánico, los cuerpos tensos en una rigidez que trascendía la muerte. En la mesa del comedor, los restos de la cena del Día de Muertos permanecían intactos, casi sacrílegos en su quietud. Platos servidos con pozole y tamales, vasos de atole y tequila, un pan de muerto ceremonial apenas tocado. Ni un solo cubierto había sido movido con violencia. Era como si el tiempo se hubiera congelado en el instante preciso antes de que el horror descendiera, preservando una normalidad que ahora resultaba grotesca. La ofrenda a los ancestros, dispuesta con devoción en un rincón de la sala, yacía con sus flores de cempasúchil marchitas y sus veladoras consumidas hasta la cera, pero extrañamente intacta. Su disposición impoluta contrastaba violentamente con la escena de los cuerpos, creando una disonancia que helaba la sangre. Era como si aquello que los atacó hubiera respetado el espacio sagrado de la ofrenda, o que quizás esta misma hubiese sido el catalizador de la desgracia. Los investigadores del terror escondido, al revisar los archivos fotográficos del caso y los informes policiales, sentían la misma opresión que debieron sentir los primeros agentes en el lugar. No era solo la imagen de la muerte, sino la de una muerte incomprensible, un suceso que no encajaba en ninguna categoría criminal conocida, un patrón anómalo que se negaba a ser descifrado por la lógica forense. ¿Cómo se podía explicar que una familia entera muriera en un ambiente herméticamente sellado, sin violencia física aparente, pero con una expresión de horror tan profunda que trascendía la muerte? Los peritos de Jalisco, con su experiencia limitada a crímenes ordinarios, se vieron abrumados. Sus informes hablaban vagamente de asfixia o paro cardíaco, pero sin una causa concluyente, sin el rastro de un gas, un veneno o una fuerza invasora que pudiera explicar el terror grabado en cada rostro. Fue esa contradicción, esa fisura en la realidad aparente, la que hizo que el caso Ramírez pasara de una nota marginal en los archivos policiales a una obsesión para el equipo documental. El profesor, acostumbrado a desenterrar los secretos más oscuros de la historia latinoamericana y a confrontar lo inexplicable, intuía que no estaban frente a un crimen, sino a un evento que trascendía la lógica humana. Un suceso ligado quizás a esa herencia invisible, a ese pacto ancestral del que se susurraba en los pueblos cercanos. Una deuda ancestral que finalmente había cobrado su precio. Las primeras anomalías no eran pistas de un asesino tangible, sino los susurros de un pasado que no había terminado de cobrar su deuda. El horror no había entrado en la casa, simplemente había despertado de un letargo de generaciones, reclamando su lugar en la cena familiar, en la noche que honraba a los muertos. La casa, desde aquel fatídico 3 de noviembre de 1985, había permanecido sellada por las autoridades, un mausoleo silencioso que guardaba la resonancia de aquellos gritos inaudibles, un testigo mudo de una tragedia incalificable. El aire denso en su interior, documentado en los primeros informes y palpable incluso en las fotografías, parecía vibrar con una electricidad estática, una remanencia del terror que había permeado sus muros y se había incrustado en su adobe. No era un lugar de descanso, sino de espera, un escenario congelado para un drama que apenas comenzaba a ser desentrañado por quienes osaban hurgar en sus ecos, buscando no solo la verdad, sino una comprensión de lo que sucede cuando el pasado, violento y olvidado, decide regresar para la cena, y nadie está dispuesto a pagar la deuda. La investigación del caso Ramírez, como cualquier excavación arqueológica de un pasado turbulento, exigió paciencia y una cierta dosis de terquedad.
El profesor, con su metodología meticulosa forjada en años de pesquisa sobre sincretismo religioso y conflictos sociales en la América Latina, sabía que la clave no residía en las huellas de un fantasma, sino en las cicatrices indelebles de la historia. Para él, el horror de la Hacienda Ramírez no era un evento sobrenatural aislado, sino la culminación lógica, aunque macabra, de fuerzas humanas y sociales largamente gestadas. El punto de partida de esta inmersión histórica fueron los registros públicos y privados de El Salto, la cabecera municipal más cercana a la hacienda. Archivos parroquiales, viejos periódicos locales, testamentos, expedientes judiciales empalvados y documentos de propiedad se convirtieron en las piezas de un rompecabezas fragmentado. La tarea era ardua, plagada de lagunas, de nombres borrados por el tiempo y de relatos contradictorios. La guerra cristera, en particular, había dejado un rastro de caos administrativo y una profunda desconfianza hacia cualquier registro oficial. Era una época de secretos susurrados y lealtades cambiantes, donde la verdad solía ser un lujo que pocos podían permitirse. El profesor se centró en la época de la guerra cristera, un período de fervor religioso y brutalidad desatada que había marcado profundamente a Jalisco. La premisa del pacto ancestral lo llevó a buscar anomalías en el ascenso económico o social de los Ramírez durante y después de este conflicto. Cómo una familia, aparentemente sin grandes influencias ni vastas propiedades, había logrado no solo sobrevivir, sino consolidar su fortuna en medio de la vorágine. Las primeras pistas surgieron de los registros parroquiales de finales de los años 20. Bautizos, matrimonios y defunciones, por lo general un mero listado de nombres y fechas, comenzaron a revelar patrones extraños. Varias familias prominentes de la región, conocidas por su férrea oposición al gobierno y su militancia cristera, desaparecieron abruptamente de los registros en un lapso muy corto, poco antes de la estabilización política que siguió al conflicto. Curiosamente, en esos mismos años, el nombre de los Ramírez empezaba a aparecer con mayor frecuencia en documentos de compraventa de tierras, adquiriendo propiedades a precios irrisorios o incluso sin un registro claro de transacción monetaria. Un antiguo notario público, ya jubilado y con la memoria casi desvanecida por los años, pero que había trabajado en la región desde antes de la guerra cristera, fue la primera fuente viva en arrojar una sombra de luz sobre el asunto. Sus relatos, entrecortados y llenos de digresiones, pintaban un cuadro de alianzas secretas y traiciones durante el conflicto. Mencionó de pasada la casa que se salvó, refiriéndose a una propiedad que de manera incomprensible no fue saqueada ni quemada por las tropas federales, a pesar de estar rodeada de haciendas que corrieron peor suerte. Esa casa, según el notario, era la Hacienda Ramírez. La pieza que unió los primeros cabos sueltos fue un legajo de cartas personales, descubiertas en el archivo de una pequeña iglesia rural que había sido restaurada. Estas epístolas, escritas en un lenguaje codificado y con referencias veladas, eran intercambios entre un sacerdote cristero y un terrateniente local, ambos desaparecidos sin dejar rastro en 1929. En una de ellas, el sacerdote lamentaba una traición incomprensible por parte de aquellos que prometieron lealtad por la salvación de sus almas y tierras. La carta no mencionaba nombres explícitos, pero describía una entrega de información crucial que llevó a la emboscada y masacre de un grupo de cristeros en un paraje cercano a lo que hoy era la Hacienda Ramírez. El profesor, con su vasta experiencia en la lectura entre líneas de la historia, identificó patrones. La descripción del paraje coincidía con la ubicación de la hacienda. La salvación de sus almas y tierras a cambio de información era una práctica común en la desesperación de la guerra. La traición era la moneda de cambio. Si bien no había una prueba directa que conectara a un Ramírez con este acto, la sincronía entre la desaparición de las familias cristeras, la adquisición de propiedades y la estabilidad de la hacienda en un periodo de absoluta anarquía era demasiado contundente para ser una simple coincidencia.
Este descubrimiento no ofrecía un culpable ni una explicación sobrenatural. Lo que revelaba era la génesis de una deuda, un compromiso de sangre, una mancha imborrable forjada en la astucia y la desesperación de un ancestro Ramírez. La herencia invisible de la que hablaba la premisa no era un conjuro de brujería, sino el peso moral y quizás karmático de una acción atroz, una supervivencia comprada al precio de la vida y la fe ajenas. La tragedia de 1985 comenzaba a adquirir una forma, una razón de ser, no en el vacío de lo inexplicable, sino en la sombra densa de un pasado que se negaba a ser olvidado. Los muertos del pasado, parecía, sí tenían una voz, y era una voz que exigía su tributo. El sol causticante de Jalisco, tan intenso durante el día, cedía lugar a noches que cargaban un frío húmedo y una quietud profunda, casi sobrenatural. A medida que el equipo de El Terror Escondido se adentraba en los registros del Salto y en los pocos testimonios disponibles de la época de la Guerra Cristera, la Hacienda Ramírez comenzó a revelar una atmósfera aún más densa, como si los muros mismos reaccionaran al desenterrar sus secretos más dolorosos. La casa, que durante el día proyectaba una sombra ominosa sobre el paisaje desolado, se transformaba al caer la noche en un ser que respiraba la memoria de sus habitantes, una entidad latente que comenzaba a despertar con cada página leída y cada eco de voz antigua descifrado. El profesor Almeida, acostumbrado a la frialdad de los archivos y la objetividad de la investigación histórica, notó los primeros signos. No eran espectros ni apariciones burdas, sino algo más sutil, más insidioso. El aire dentro de la casona se volvía pesado en ciertos puntos, como si la densidad de un suceso pasado aún impregnara el espacio. De repente, sin explicación aparente, el frío se intensificaba de manera antinatural en rincones específicos de la casa, incluso con todas las ventanas y puertas cerradas. Un escalofrío que no provenía de la temperatura exterior, sino de una presencia gélida que se negaba a disiparse. Las velas, que antes ardían con una llama estable, ahora parpadeaban salvajemente sin corrientes de aire, sus sombras danzando en las paredes de adobe como figuras fantasmales. Los ingenieros de sonido del equipo, más acostumbrados a la ciencia exacta de las frecuencias, fueron los primeros en detectar anomalías en sus grabaciones. Ruido blanco que de repente contenía patrones, susurros casi imperceptibles que se disolvían al intentar enfocarlos, como si fueran ecos de conversaciones fragmentadas del pasado. Al principio lo atribuyeron a fallos técnicos o a la acústica particular de la vieja hacienda. Pero la persistencia de estos fenómenos, su aparición en momentos clave de la investigación, cuando el equipo se acercaba a desentrañar un nombre o un evento crucial relacionado con la Guerra Cristera, comenzó a sembrar una duda inquietante. La casa parecía estaba viva, o al menos habitada por la memoria de lo que en ella había ocurrido. La tensión se acumulaba día tras día. Las noches en la Hacienda Ramírez se convirtieron en una prueba de resistencia. Los ruidos de la casa se hicieron más pronunciados. El crujido de las vigas no era el normal asentamiento de una estructura vieja, sino que sonaba a lamentos, a gemidos sofocados que surgían de las profundidades de la madera. El viento, al colarse por los resquicios, no solo silbaba, sino que parecía modular sílabas, como un lenguaje ininteligible que surgía del aliento mismo de la historia. El equipo, aunque seguía con su trabajo, operaba ahora bajo una vigilancia invisible, una sensación constante de ser observados por algo que no tenía forma, pero que era innegablemente consciente de su presencia y de su intrusión. El punto de inflexión ocurrió cuando el profesor Almeida, mientras revisaba una pila de documentos viejos relacionados con transacciones de tierras durante la posrevolución, encontró una pequeña Biblia familiar, gastada y con las páginas amarillentas. En su interior, entre las páginas dedicadas a los salmos, había un recorte de periódico de la época, amarillento y quebradizo, que hablaba de un levantamiento cristero en una aldea cercana a El Salto
y de la brutal represión del gobierno. Justo al lado del recorte, una pequeña anotación manuscrita, casi ilegible, contenía una serie de nombres y fechas, algunos tachados, otros con una pequeña cruz al lado. Mientras Almeida desdoblaba el frágil papel, un repentino y violento golpe resonó en el piso superior. Un estruendo seco que hizo vibrar el suelo y las paredes, como si un objeto pesado hubiera sido lanzado con furia al suelo de madera. El equipo se detuvo en seco. El silencio que siguió al golpe fue tan denso que casi se podía tocar. Los ojos de todos se dirigieron al techo, a los pisos superiores de la hacienda que habían permanecido sellados y sin explorar desde el descubrimiento de los cuerpos. No había nadie allí, ni siquiera animales que pudieran haber causado tal conmoción. La lámpara de aceite en la mesa de trabajo de Almeida parpadeó con violencia, amenazando con extinguirse. Un escalofrío helado recorrió la espina dorsal de todos los presentes. Era el primer signo inequívoco, la primera manifestación tangible de que la casa no solo recordaba, sino que reaccionaba. El fenómeno se había manifestado, y la invisible barrera entre el pasado y el presente, entre lo terrenal y lo inexplicablemente antiguo, había sido quebrada. El silencio de la hacienda, antes una mera ausencia de sonido, comenzó a adquirir un peso opresivo, cargado con el eco de las voces silenciadas del pasado. A medida que el doctor Almeida, con su meticulosa erudición, desentrañaba los hilos de la historia de los Ramírez, la tragedia de 1985 dejaba de ser un enigma aislado para revelarse como la culminación de un proceso mucho más antiguo y perverso. Sus investigaciones en los archivos eclesiásticos y gubernamentales de Jalisco, sumadas a los relatos fragmentados de los pocos ancianos de El Salto que aún conservaban memoria de la guerra cristera, pintaban un cuadro desolador de un tiempo en el que la fe se confundía con la supervivencia y la desesperación empujaba a pactos impensables. Jalisco, corazón de la cristiada, había sido un crisol de fanatismo y resistencia. En medio del conflicto brutal entre el gobierno anticlerical y los fieles católicos, las comunidades rurales, atrapadas entre dos fuegos, se vieron forzadas a tomar decisiones extremas. Los Ramírez, una familia de hacendados que hasta entonces habían mantenido una discreta prominencia en la región, mostraron una resiliencia inusual. Mientras otras propiedades eran saqueadas y sus dueños ejecutados, la hacienda Ramírez, por alguna razón inescrutable, había permanecido intacta e incluso prosperó. Fue esa anomalía, ese oasis de aparente fortuna en un mar de miseria, lo que atrajo la atención del doctor Almeida. Los documentos, a pesar de su lenguaje burocrático, dejaban entrever algunas pistas inquietantes. Había menciones veladas a una colaboración forzada con ciertas facciones gubernamentales, algo que contrastaba fuertemente con la devoción religiosa que los Ramírez siempre profesaron en público. Pero más allá de la política, las investigaciones del doctor Almeida lo llevaron a un estrato aún más profundo y perturbador. Los rituales sincréticos que se gestaron en los rincones más olvidados de México, donde las creencias prehispánicas y la fe católica se entrelazaron de maneras complejas y a menudo oscuras. En aquellos tiempos de caos, la gente buscaba protección donde fuera, y eso incluía recurrir a entidades y prácticas que desafiaban la ortodoxia de ambas iglesias. El doctor Almeida, apoyándose en su conocimiento de la etnohistoria mexicana, planteó una hipótesis estremecedora. La supervivencia de los Ramírez durante la cristera no se debió a una simple astucia política, sino a un pacto. Un acuerdo sellado no con hombres, sino con fuerzas ancestrales vinculadas a la tierra misma y a los espíritus olvidados que la habitaban. Estos no eran demonios en el sentido cristiano, sino entidades telúricas, protectores primarios o incluso custodios de un orden antiguo, a los que se les habría prometido algo inconfesable a cambio de protección y prosperidad. La leyenda local de los guardianes del agave, espíritus que protegían las cosechas y la tierra a cambio de un tributo constante, resonaba de manera inquietante con esta teoría.
Lo que empezó como un rumor, una historia susurrada entre generaciones de campesinos del Salto, comenzó a cobrar forma y sustancia en los relatos recopilados por el equipo. Se hablaba de un sacrificio, no de vidas humanas en el sentido literal, sino de una traición a un compromiso sagrado, una ruptura de un equilibrio milenario. Durante la cristera, en la desesperación por proteger su hacienda y su estirpe de la vorágine de la violencia, un ancestro Ramírez habría invocado o pactado con estos guardianes, prometiéndoles una ofrenda perpetua, tal vez el mantenimiento de algún ritual olvidado, o el respeto por ciertos sitios sagrados dentro de sus vastas tierras. Pero esa promesa, si se hizo, fue rota. La riqueza de los Ramírez creció desmedidamente en los años posteriores a la cristiada, expandiendo sus dominios sobre tierras que, según los relatos locales, eran consideradas sagradas y se decía que estaban bajo la custodia de estas entidades. La siembra masiva de agave para la industria tequilera, que trajo bonanza a la familia, supuso la profanación sistemática de esos terrenos, el olvido de los pactos ancestrales y el desprecio por las advertencias de los pocos que recordaban. La deuda, acumulada por generaciones de prosperidad insostenible, estaba a punto de ser cobrada. La revelación más perturbadora para el equipo fue la conexión entre esta deuda y el Día de Muertos. No era una simple coincidencia que la masacre hubiera ocurrido en esa fecha sagrada. El doctor Almeida argumentó que esta era la noche en que los velos entre los mundos se adelgazan, cuando los ancestros regresan. Pero no solo los ancestros de sangre, también aquellos a quienes se les debe, los que han sido olvidados o traicionados. La cena de los Ramírez no fue solo una comida familiar, sino una ofrenda incumplida, una profanación de lo sagrado, lo que desencadenó el horror. La falta de forcejeo en la hacienda, los rostros de terror primario de las víctimas, todo encajaba con la idea de una fuerza que no era física, sino de una índole mucho más profunda y antigua, que exigía su pago. Los muertos del pasado violento de México, aquellos a quienes se les arrebató su tierra, su fe o su promesa, habían regresado para reclamar su ofrenda. El aire en la hacienda Ramírez ya no solo gemía con el viento. Parecía exhalar un aliento helado de venganza ancestral. Los investigadores, antes analíticos y distantes, comenzaron a sentir la opresión de ese pasado vivo. Lo que creían buscar como un simple crimen se había transformado en un viaje a las raíces de una maldición forjada en el crisol de la historia mexicana, una que aún tenía hambre. La investigación del terror escondido se aprofundaba en los escombros temporales de la casa Ramírez, y lo que se revelaba no eran solo secretos, sino las cicatrices profundas de un tiempo en que la fe y la supervivencia se enredaron en pactos sombríos e inconfesables. Los investigadores, bajo la guía incansable del notorio especialista en sincretismo y folclore latinoamericano, el doctor Gustavo Almeida, desenterraban, pieza a pieza, la verdadera y aberrante naturaleza del horror que había consumido a los Ramírez. Los registros históricos, meticulosamente analizados, junto con los testimonios dispersos y reticentes, recabados con la tenacidad de quien busca oro entre la roca más dura, comenzaron a dibujar un panorama tan perturbador como inverosímil. El pacto de los Ramírez no fue con el diablo cristiano, esa figura demoníaca del folclore europeo, sino con algo mucho más antiguo, más telúrico y por ende más implacable, una facción secreta, heredera de un sincretismo oscuro, mezcla de creencias prehispánicas y rituales clandestinos gestados en la turbulencia de la colonia y la revolución. Estos custodios de lo antiguo, como se autodenominaban en las crónicas veladas y los susurros de los pocos que se atrevían a recordarlos, no ofrecían riquezas materiales sin un precio incalculable. Otorgaban protección, poder e inexplicable prosperidad en tiempos de caos absoluto, a cambio de una deuda que no podía ser pagada con oro, ni con súplicas, ni con la simple obediencia, sino con la esencia vital de su propia estirpe. Durante la cruenta guerra cristera, los Ramírez, al borde de la aniquilación,
despojados de sus tierras y perseguidos por la vorágine de la historia, acudieron a esta sociedad oculta, desesperados por aferrarse a lo último de su legado. Prometieron una ofrenda suprema, el sacrificio definitivo de lo más preciado de su linaje, a cambio de su supervivencia, la salvaguarda de su estirpe y el restablecimiento inaudito de su fortuna. La ofrenda, según los indicios hallados en códices menores, algunos documentos eclesiásticos tachados y relatos orales transcritos por misioneros del siglo XIX que documentaban prácticas heréticas, se pactó para ser entregada cuando el ciclo de la vida, tras varias generaciones de prosperidad forjada en sangre ajena, se hubiera completado, o bien cuando una señal específica, anclada en la cosmovisión mesoamericana y manifestada en el Día de Muertos, indicara de forma irrefutable que el tiempo de cobro había llegado. La inusual prosperidad de la familia Ramírez a lo largo de décadas, su inexplicable inmunidad mientras otros linajes caían en desgracia o eran barridos por el tiempo, no era una bendición divina, sino una prórroga perversa, una ominosa cuenta regresiva hacia una fecha ineludible. Las expresiones de terror puro, de un pavor absoluto y primordial, grabadas en los rostros de las víctimas y capturadas en las fotografías forenses, la ausencia total de signos de lucha externa o de entrada forzada, y el hecho irrefutable de que la casa estuviera herméticamente sellada desde el interior, empezaron a cobrar un sentido macabro que helaba la sangre hasta la médula. No hubo un intruso humano, visible o tangible. La deuda se cobró desde dentro, por una entidad o un mecanismo ancestral que ya estaba allí, implícito en la misma sangre Ramírez, inherente a su destino y su herencia. La masacre no fue un simple asesinato, fue una cosecha meticulosamente orquestada, una purga ritual. Los cuerpos hallados en el comedor, dispuestos de manera casi ceremonial alrededor de una mesa, todavía con los restos de la tradicional cena del Día de Muertos, no eran simples víctimas aleatorias. Eran la ofrenda final, la última entrega de un linaje que tras más de medio siglo de vivir en la gracia del pacto, saldaba por fin su deuda ancestral. El horror no fue infligido por una mano visible, sino por una fuerza que operaba bajo las reglas de un rito olvidado, una consumación inevitable de una promesa rota. La única pista visible, un pequeño sahumerio de barro, hallado intacto entre los restos de la mesa y que no parecía parte de una ofrenda normal de Día de Muertos, apuntaba a un elemento de purificación o invocación, una pieza más en el rompecabezas ritual. El doctor Almeida, con una palidez que delataba el peso abrumador de sus descubrimientos y la inmensidad de lo que estaba desenterrando, comprendía ahora que no se enfrentaban a un crimen ordinario, un acto de violencia casual y comprensible, sino a la culminación de un destino prescrito, de una sentencia implacable que resonaba a través de los siglos. La casa Ramírez no era un mero lugar de muerte incidental, sino un altar profanado, un escenario predestinado para la manifestación de lo inefable, donde el tiempo y la historia habían convergido en un punto de horror absoluto. La información recolectada de los archivos eclesiásticos y los registros de tierras de Jalisco, junto con los murmullos persistentes de ancianos de la región que hablaban de los que no perdonan y de pactos con la otra parte, entidades que no eran ni divinas ni demoníacas en el sentido tradicional, pintaban un cuadro donde la maldición no era una mera superstición o una metáfora, sino una mecánica precisa, una ley inquebrantable y terriblemente real que había operado fuera de la comprensión humana durante generaciones. Los Ramírez habían edificado su fortuna sobre cimientos de arena movediza, sobre un pecado original que trascendía lo moral para arraigarse en lo cósmico, o al menos en lo que algunos consideraban así. Un acuerdo con fuerzas que exigían un tributo que solo la sangre podía pagar. Y en esa noche fatídica de 1985, con la neblina del mezcal y el incienso del cempasúchil aún en el aire, esa arena finalmente los había engullido por completo.
sin dejar rastro de esperanza ni una pizca de cordura. El misterio central ya no era quién los mató, sino cómo se manifestó la deuda, cómo esa ancestral promesa rota se había materializado con una precisión horripilante, en el día en que los velos entre el mundo de los vivos y los muertos se hacen más delgados, casi imperceptibles. La pregunta que ahora atormentaba al equipo del terror escondido no era si la deuda fue cobrada, sino si existía alguna forma de escapar a tales ataduras, o si los Ramírez estaban condenados desde su primer aliento, nacidos únicamente para saldar una deuda ajena. La jornada por las sombras de la historia mexicana, meticulosamente traída a la luz por la equipo del terror escondido, culminó en la figura del doctor Gustavo Almeida, el historiador y folclorista brasileño, cuyo discernimiento académico probó ser la clave para desatar los nodos de este enigma macabro. Con la calma de quien observa una verdad ineludible, Almeida comenzó a tejer los hilos dispersos, uniendo la brutalidad del presente con los ecos tormentosos de un pasado tan violento como olvidado. Sus palabras no eran meras teorías, sino la disección fría y metódica de una maldición, una herencia de sangre y tierra que había finalmente cobrado su precio. La guerra cristera inició Almeida con una voz que, aunque serena, cargaba el peso de los siglos. No fue solo un conflicto armado, fue una herida profunda en el alma de México, un choque cataclísmico entre la fe institucional y la ideología del Estado, pero también un caldo de cultivo para el resurgimiento de antiguas creencias, de pactos forjados en el miedo y la desesperación, mucho antes de que la cruz o la espada llegaran a estas tierras. Los Ramírez, en su aparente anonimato, no fueron ajenos a esta ebullición ancestral. El profesor explicó cómo la familia Ramírez, durante la fase más cruel del conflicto, cuando la escasez y la persecución eran rampantes, se encontró en una encrucijada existencial. Sus modestas tierras, enclavadas en una región ya de por sí aislada y mística de Jalisco, se convirtieron en un refugio para perseguidos, pero también en un punto estratégico para facciones desesperadas. En medio de esa turbulencia, la línea familiar dominante en aquel entonces, liderada por un tal don Pedro Ramírez, un hombre astuto y de ambición velada, tomó una decisión que sellaría el destino de su estirpe. Los Ramírez no solo abjuraron de la fe católica ante la presión revolucionaria, continuó Almeida, mientras sus ojos se clavaban en los investigadores, sino que hicieron algo mucho más profundo y terrible. Ante la amenaza de perderlo todo, no buscaron la protección de Dios o del gobierno, sino de algo que consideraron superior a ambos, los antiguos dueños de la tierra. Había en la región, en aquellos tiempos, una hermandad secreta, herederos de saberes prehispánicos, que en la clandestinidad de la guerra ofrecían un tipo de protección a cambio de tributos y una lealtad que trascendía lo terrenal. Don Pedro, desesperado por asegurar la supervivencia y prosperidad de su linaje y sus tierras, hizo un pacto con ellos. No era con el diablo cristiano, no, eso sería una simplificación. Era con las entidades primigenias, los espíritus tutelares de esta tierra árida y milenaria, aquellos que existieron antes de cualquier dios colonial, antes de cualquier ideología. Ofreció no solo su lealtad, sino un compromiso sangriento, el sacrificio de aquellos que amenazaran su dominio, y la promesa inquebrantable de honrar los rituales ancestrales que protegían su linaje y prosperidad. La revelación cayó como un golpe frío. Los Ramírez, para salvarse, habían pactado con fuerzas arcaicas, vinculando su destino a un juramento de sangre y olvido. Pero la paz, cuando finalmente llegó, trajo consigo la oportunidad de la traición. Una vez asegurada su fortuna y su posición, los Ramírez, como tantos otros que se beneficiaron de la posguerra, renegaron de su pacto, explicó Almeida con un tono que denotaba una tragedia inevitable. No solo abandonaron los ritos clandestinos, sino que colaboraron activamente con las nuevas autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, en la persecución y erradicación de esos mismos guardianes del saber ancestral.
Denunciaron a aquellos que les habían ofrecido protección. Permitieron que sus tierras fueran usadas para cazar a los brujos y paganos que una vez les tendieron la mano. Fue una traición doble, al pacto sagrado y a la humanidad de quienes les habían salvado. Esta, según Almeida, fue la promesa rota, la deuda acumulada. Simplemente entró en una fase de latencia, una condena silenciosa que se transmitía de generación en generación. La fortuna de los Ramírez, su aparente éxito, era el interés de una deuda que estaba destinada a ser cobrada. Y el Día de Muertos de 1985, esa noche en que el velo entre los mundos se adelgaza y los ancestros regresan, fue la fecha señalada para el ajuste de cuentas. La cena del 2 de noviembre de 1985 no fue simplemente una reunión familiar, concluyó Almeida. Su voz apenas un susurro que llenaba la habitación con una atmósfera opresiva. Fue la ofrenda final. Los Ramírez no fueron asesinados por un invasor externo. Fueron cobrados por los antiguos dueños de esta tierra, por aquellos a quienes traicionaron, por los espíritus de la tradición que ellos mismos pisotearon. La expresión de horror en sus rostros no era el miedo a un asesino, sino la incomprensible visión de la verdad de su linaje, la manifestación ineludible de esa deuda ancestral que venía a reclamar su precio en sangre. Vieron a los cobradores, a los muertos que ellos mismos habían creado con su traición, y que en esa noche sagrada vinieron a reclamar no un recuerdo, sino una existencia. Nadie sobrevivió porque no fue un crimen, fue una consumación. Los Ramírez no huyeron de la deuda, la encontraron en la mesa de su propia casa. El silencio que siguió a las palabras de Almeida fue más elocuente que cualquier grito. La lógica forense, la ausencia de un intruso, la casa sellada desde dentro, todo encajaba con esta terrible revelación. No había un asesino visible, porque el verdugo era una fuerza inmaterial, una vendetta forjada en el tiempo. Una justicia implacable que la historia oficial nunca podría registrar. La casa Ramírez no era solo el lugar de una tragedia, sino el altar de un sacrificio. Y su misterio, lejos de ser resuelto por la ciencia, solo se profundizaba en el abismo de lo inexplicable, de lo verdaderamente aterrador. La deuda había sido pagada, y los Ramírez finalmente habían encontrado su lugar entre los muertos a los que tanto temían. Una frase que, para cualquier persona que se sumerja en las entrañas de aquel misterio, sonaría como un eco vacío de cualquier verdad. La frialdad burocrática no podía contener el horror que impregnaba los muros de la hacienda Ramírez, ni la desolación de una comunidad que susurraba, con miedo reverente, sobre la maldición que al fin había cobrado su precio. Para las autoridades, la falta de un agresor visible o un motivo tangible equivalía a la inexistencia de un crimen. Pero para nosotros, en el terror escondido y más importante aún, para el doctor Almeida, esa misma ausencia era la evidencia más contundente de que algo inefable había ocurrido. La investigación de nuestro equipo, meticulosamente construida sobre los cimientos de la historia, la antropología y el folclore, desveló una verdad mucho más perturbadora que cualquier escenario criminal. El doctor Almeida, con su profunda comprensión de los pactos ancestrales y la cosmovisión mesoamericana, nos guió a través de un laberinto de secretos familiares y tragedias históricas. No fue un asesino de carne y hueso quien irrumpió en la hacienda Ramírez aquella noche de muertos. Fue la historia misma, una fuerza ineludible forjada en la desesperación de un pacto olvidado, que finalmente llamó a la puerta. Los Ramírez, con su aparente normalidad, eran los últimos herederos de una deuda insalvable. El sacrificio inconfesable sellado durante la turbulenta guerra cristera, la promesa rota a entidades más antiguas que la fe, no era una metáfora. Era un compromiso literal, una transacción oscura donde la supervivencia de su linaje se compró con un precio que solo se manifestaría en sangre. Las entidades no eran necesariamente demonios en el sentido occidental, sino fuerzas primarias, custodias de un equilibrio cósmico que había sido deshonrado. Su paciencia milenaria había llegado a su fin.
La cena del 2 de noviembre de 1985 no fue simplemente una celebración, sino un ritual, el altar donde la deuda sería cobrada. El horror primario en los rostros de las víctimas no era el terror ante un asaltante externo, sino la comprensión súbita, en sus últimos momentos, de la naturaleza de su condena. Vieron o sintieron la manifestación de aquello que sus ancestros habían invocado y traicionado. La casa, sellada desde dentro, se convirtió en una tumba para una familia atrapada por un eco ancestral que se había materializado. No hubo forcejeo porque no había con quién forcejear, solo una rendición ante lo inevitable, la consumación de una penitencia que había estado gestándose por décadas. La hacienda Ramírez, hoy en día, permanece como un monumento silente a la tragedia, sus muros aún respirando el aire viciado de un pacto incumplido. Los lugareños evitan el lugar, sabedores de que hay verdades que la lógica no puede abarcar y que algunas deudas trascienden el tiempo y la comprensión humana. El caso de los Ramírez no es solo una historia de terror, es una advertencia. Es un recordatorio de que el pasado nunca muere, solo espera el momento propicio para reclamar lo que le pertenece. Es la prueba de que en las entrañas de nuestra propia historia, bajo el velo de la modernidad, persisten fuerzas atávicas que, al ser perturbadas, pueden desencadenar la más insondable de las venganzas. En el terror escondido, nuestra misión es desenterrar estas verdades incómodas, desafiar las narrativas oficiales y confrontar el terror que se esconde a plena vista. El caso de los Ramírez es un escalofriante ejemplo de cómo la historia, cuando es ignorada o traicionada, puede manifestarse en las formas más macabras, cobrando un precio inimaginable. Si esta historia ha resonado en las profundidades de su ser, si le ha recordado que hay más de lo que nuestros ojos pueden ver y más de lo que la ciencia puede explicar, le invitamos a que se una a nuestra comunidad. Suscríbase a El Terror Escondido, active las notificaciones y comparta esta y otras investigaciones con aquellos que, como nosotros, buscan la verdad detrás de lo inexplicable. Porque el horror, a menudo, no es una invención. Es un eco del pasado que se niega a ser olvidado. ¿Qué otros secretos aguardan en los archivos olvidados de nuestra América Latina, esperando el momento de resurgir? Solo el tiempo lo dirá.